Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Una revelación inesperada de Bar Marduk ha encendido las redes. El actor habló por primera vez sobre su último encuentro con el Sinsangu, y sus palabras fueron tan frías como conmovedoras. Goslerim Bail Bakmad. Ni siquiera me miró a los ojos. Esta frase, pronunciada con un tono de resignación, ha generado un torbellino de emociones entre los fanáticos que durante años han seguido la historia de ambos, dentro y fuera de la pantalla. Según fuentes cercanas, este encuentro tuvo lugar en un evento privado en Estambul, donde ambos coincidieron después de meses sin contacto. La tensión era evidente. Bar, con su habitual serenidad, intentó acercarse para saludarla, pero el Sin se mostró distante, casi indiferente. Un testigo del encuentro relató: Bar dio un paso al frente, sonrió con timidez y le dijo: «Hola, Elsin, ha pasado mucho tiempo». Pero ella solo asintió, sin levantar la mirada. Esa breve interacción bastó para despertar una ola de teorías. Algunos creen que todavía existe una herida no cerrada entre ellos, otros piensan que simplemente se trata de una frialdad profesional. Pero lo cierto es que las palabras de Bar han dejado al descubierto un lado emocional que rara vez muestra en público. En una entrevista posterior, el actor confesó: no esperaba una conversación larga, solo una mirada. A veces, una mirada dice más que 1000 palabras, pero esta vez no hubo ninguna. Las redes sociales explotaron con comentarios, recordando los tiempos de su inolvidable química en pantalla. Los seguidores revivieron escenas, publicaron fragmentos de entrevistas antiguas y compartieron mensajes nostálgicos. Eran la pareja perfecta, escribió una fan en Twitter. Aún se nota que hay sentimientos reprimidos, dijo otra. Lo que para algunos fue un simple desencuentro, para otros significó una muestra de la complejidad emocional que todavía existe entre ellos. Un amigo cercano de Elsin comentó en una entrevista radial: ella no está molesta con él, pero hay cosas que quedaron sin decir. A veces el silencio es una forma de protegerse. Estas palabras solo alimentaron más la curiosidad del público, que ahora espera una reacción directa de la actriz. Por su parte, el Sinsangu ha preferido mantenerse en silencio, pero su reciente actividad en redes no ha pasado desapercibida. Días después del encuentro, compartió una historia en Instagram con la frase: no todo lo que termina, se olvida. Aunque no mencionó nombres, los seguidores no tardaron en vincular el mensaje con la situación de Bar. La frase fue interpretada como una indirecta llena de nostalgia, una especie de respuesta encubierta a lo sucedido. El ambiente entre ambos parece haber quedado cargado de sentimientos contradictorios. Mientras Bar intenta mantener una imagen serena, las palabras que eligió muestran una vulnerabilidad que pocos esperaban. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron si aún siente algo por su excompañera, respondió con un suspiro: el tiempo cambia muchas cosas, pero hay miradas que nunca se olvidan. Después de esa declaración, muchos empezaron a preguntarse si realmente todo había quedado en el pasado o si, detrás de las apariencias, persistía una conexión que ninguno de los dos ha podido soltar. Algunos medios incluso aseguraron que Bar se retiró del evento visiblemente afectado. Un fotógrafo presente comentó: salió al balcón por unos minutos, mirando al mar, con el rostro serio. Parecía perdido en sus pensamientos. Esa imagen se volvió viral en cuestión de horas, acompañada por frases como: el amor que no se mira, pero se siente. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Según una fuente cercana al entorno de Bar, el actor habría confesado a un amigo de confianza que el reencuentro lo dejó emocionalmente agotado. En palabras del informante, no fue rabia ni tristeza, fue una mezcla de decepción y nostalgia. Dijo que verla tan distante fue como revivir el final de algo que nunca quiso que terminara. Mientras tanto, Elsin decidió refugiarse en su trabajo. La actriz se mostró concentrada en un nuevo proyecto cinematográfico, pero quienes la conocen aseguran que su actitud reservada de los últimos días no es casual. Cuando Elsin se siente herida, no habla.
Prefiere guardar silencio antes que decir algo de lo que pueda arrepentirse, comentó una colega del set. En las redes sociales, los fans de ambos han tomado partido. Algunos defienden la postura de Barr, asegurando que solo buscaba cerrar un ciclo con respeto. Otros, en cambio, aplauden a Elsin por mantener la distancia y no reabrir heridas del pasado. En Twitter, el hashtag #BarElinReencuentro alcanzó millones de menciones en pocas horas. Entre los comentarios más destacados, una seguidora escribió: "A veces el amor no termina, solo se transforma en silencio". Otro usuario respondió: "Tal vez no se miraron porque aún duele demasiado". Estas frases reflejan la dualidad de emociones que su historia sigue despertando, incluso años después de su último proyecto juntos. Días más tarde, un programa de televisión publicó un extracto inédito de la entrevista de Barr, donde se le ve más reflexivo que nunca. Hay personas que dejan huellas que no se borran. No importa cuánto tiempo pase, algunas emociones permanecen intactas, dijo con una leve sonrisa melancólica. Los presentadores del programa destacaron cómo el tono de su voz cambió al mencionar a Elsin, como si las palabras vinieran directamente del corazón. Por otro lado, algunos allegados al actor afirman que él ha intentado varias veces tender un puente con la actriz, pero las circunstancias no han sido favorables. Hubo un intento de reconciliación profesional, incluso se habló de un nuevo proyecto, pero ella no quiso seguir adelante. No era el momento, comentó una fuente del entorno televisivo. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió cuando una periodista le preguntó directamente a Elsin sobre el comentario de Barr. Su respuesta fue breve, pero suficiente para encender de nuevo las especulaciones. Algunas miradas no se olvidan, pero tampoco se repiten. Esa frase, dicha con calma pero con una carga emocional evidente, bastó para que los fans volvieran a inundar las redes de teorías y recuerdos. Lo cierto es que, detrás de las luces, los aplausos y la fama, ambos parecen seguir lidiando con una historia que marcó sus vidas. No hay declaraciones oficiales, ni reconciliación confirmada, pero la tensión emocional sigue flotando en el aire. Un periodista resumió la situación con precisión: Barr y Elsin no necesitan hablar para contar su historia. Cada silencio, cada gesto, cada mirada esquiva dice mucho más de lo que imaginamos. Y así, mientras el público sigue soñando con una posible segunda oportunidad entre ellos, Barr Marduk y Elsin Sangu continúan escribiendo su historia a través de los silencios. Las miradas perdidas y las palabras que nunca se dijeron. Porque, al final, como dijo el propio Barr en su última entrevista, hay amores que no terminan con un adiós, sino con una mirada que nunca volvió. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre lo que piensas de esta historia y activar la campanita para no perderte las próximas novedades.